Pues bien, vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy y como dije al principio, estamos hablando sobre la amistad. La semana pasada hablamos, basándonos en Proverbios capítulo 13, verso 20, de los amigos insensatos con los cuales no debemos de interactuar. Dice ese proverbio que el que se junta con los sabios se hace sabio. O como diría en nuestros pueblos, en Puerto Rico, los pueblos de ustedes también, dime con quién anda y te diré quién tú eres, ¿verdad? El que se junta con los sabios se hace sabios, pero el que se junta con el insensato va a salir mal parado. Y dijimos en aquella ocasión que hay ocasiones en que tenemos que poner fin a ciertas amistades que no nos convienen, porque no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, porque nos inducen a pecar y nos alejan del plan de Dios para nuestras vidas. Así que hay, y también están las relaciones tóxicas, que no está dentro de los planes de Dios que nadie esté sumido, esté viviendo una relación que es tóxica y que es dañino a la salud o amenazante a la salud y al bienestar de alguna persona. Eso no está dentro del plan de Dios para nadie aquí. Así que hay ocasiones en que tenemos que cortar lazos, romper relaciones. No es nuestra primera opción, pero a veces no hay otra, no hay de otra. Pero hoy vamos a hablar qué pasa después de eso. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para restaurar relaciones? Y la Biblia está llena de ejemplos bíblicos de relaciones que fueron rotas. ¿Se recuerdan los hermanos de José? José y sus hermanos en Génesis capítulo 37 hasta el 50. Los hermanos, esto no era una rivalidad de hermanos que como vemos comúnmente en toda la familia, que comienzan a pelear y yo te odio y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? En esta familia ellos odiaban a José. ¿Por qué? Porque José era el favorito del papá, el papá le daba los regalos a él, el papá lo trataba a él como el primogénito y él tenía todos estos sueños de que él llegó a ser bien grande y que todos sus hermanos, sus padres inclusive, se postraban delante de él. Eso trajo mucha envidia entre los hermanos y terminaron vendiéndolos como esclavos a Egipto. Y en Egipto fue a servir a Potifar, que fue jefe de la guardia del faraón. Lo acusaron falsamente de quererse prospasar con la esposa de Potifar. Termina en la cárcel. Y allí tuvo muchísimo tiempo. Y fíjense que en todo fueron eventos y sucesos que ocurrieron en su vida, de los cuales no tuvo culpa. Entonces el faraón tiene un sueño, él no puede dormir por el sueño. Sabemos la historia de la mayoría de nosotros, de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y José le interpretó el sueño y pudo descifrar el sueño al faraón. El faraón lo convierte en segundo en mando. Hay una hambruna por toda la tierra. Los hermanos terminan en Egipto buscando alimentos. Y José toma la iniciativa de reconciliarse con sus hermanos. Fíjense que él no tuvo la culpa, pero él tomó la iniciativa de reconciliarse con sus hermanos. El otro ejemplo del mismo libro de Génesis, Jacob y Esaú, Génesis 32 y 33. Y Jacob fue una persona mala. Él engañó a su hermano Esaú para robarle la primogenitura, ustedes recordarán. Engañó a su padre para que recibir la bendición del primogénito también. Y esto enfureció tanto a Esaú que dijo que lo iba a matar. La mamá de Jacob lo manda a tierras distantes, donde conoce a su esposa, para alejarse de Esaú. Pero llega el momento en que él, después de pasar muchos años, él quiere reconciliarse con Esaú, su hermano. No voy a entrar en detalles porque el tiempo no nos da. Pero que esto es un ejemplo de una persona que fue culpable, fue el causante de la discordia y él toma la iniciativa de ir a reconciliarse con sus hermanos. El último ejemplo que les quiero dar es Pablo y Bernabé, y estos eran cristianos. Y fíjense que lo que estos ejemplos ilustran es que estas divisiones, esta discordia, esta falta de comprensión suceden inclusive entre los cristianos, entre los héroes bíblicos.
Pablo, que fue quizás el apóstol más prolífico en lo que se refiere a levantar iglesias y viajes misioneros. Pero él entra en un desacuerdo con Bernabé porque en un viaje misionero que Pablo quiere dar, de volver a visitar todas las iglesias, Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos. Este Juan Marcos había abandonado a estos apóstoles en el primer viaje misionero y Pablo dijo, de ninguna manera nos vamos a llevar a este muchacho porque se va a rajar otra vez, no va a seguir con nosotros. Así que fue tanta la discordia, la división de que se separaron. Bernabé cogió a Juan Marcos y se fueron creo que fue por Chipre, por otra ruta, y Pablo cogió a Silas y se fueron por otra ruta. Así que de un viaje de un grupo misionero, de esa discordia salieron dos grupos misioneros. Pero las Escrituras dicen que eventualmente hubo reconciliación entre estas personas. Y de eso que vamos a tratar, porque dice Romanos que en lo que dependa, Romanos 12:18, en lo que a ustedes, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El propósito de Dios es que nosotros estemos reconciliados con todo el mundo y de eso es que vamos a hablar. Vamos a ver lo que Jesús nos tiene que decir con relación a esto. Y vamos a leer en Mateo capítulo 5, 21 al 26. Los invito por favor a ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Aquellos que puedan, por favor, nos ponemos de pie para leer Mateo 5, 21 al 26. Y el título de este mensaje es Reparando amistades rotas. Y así dice la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo, quiero hacer un paréntesis, esa combinación de ustedes han oído que se dijo, el Señor está citando de la Biblia, está citando de la ley de Moisés. Pero entonces él dice, pero yo digo. Y cuando el Señor dice, pero yo digo, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo también. Y el Señor se está colocando aquí, inclusive por encima de la ley. Vamos a entrar un poquito más en detalle con relación a eso, pero mira lo que dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Si matas a su hermano, estás sujeto al juicio del tribunal. Si te enojas con tu hermano, estás sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato, y fíjese que la semana pasada hablamos, Proverbios 13:20, que no nos debemos de juntar con los insensatos. Y no vamos a elaborar sobre ese sermón que ya se dio. Pero aunque no nos vayamos a asociar con ellos, no podemos llamarlo insensato, es lo que nos está diciendo aquí. Cualquiera que le diga insensato, ¿por qué? Porque quedará sujeto al fuego del infierno. ¡Wow! Quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú nos hables a través de ella. Que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir la semilla de tu palabra y que esta semilla pueda germinar y dar fruto abundante, Señor. Sé tú hablándonos a nosotros. Sé tú transformando vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprender a ser buenos amigos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los hermanos. El pasaje que acabamos de leer es parte del Sermón del Monte y fue el primer sermón que Jesús dio cuando estaba comenzando su ministerio. Él estaba en Galilea.
no estaba en Jerusalén. Galilea queda entre 75 a 90 millas de Jerusalén, dependiendo de la ruta que uno llegue. Y como les dije, Jesús en la primera parte del sermón habla de la bienaventuranza, pero después comienza a abordar la ley de Moisés y las escrituras bíblicas del Antiguo Testamento, diciendo, y dijo 6 veces, que ustedes han oído que fue dicho, refiriéndose a esas leyes, pero dijo, pero yo les digo. Eso lo dijo 6 veces a través de. Y la escritura que estamos leyendo hoy, Jesús está hablando de uno de los 10 mandamientos, que es el de matar. No matarás. Y la mayoría de todos los que estamos aquí, vamos a decir, yo estoy bien con eso. Yo no mato a nadie. Y si eres como yo no mato ni una hormiga. A mí me da pena matar a los insectos y a los animales. Me da muchísima pena porque quiero que vivan. Así que podemos decir, yo estoy cumpliendo con ese mandamiento, pero el Señor no nos va a dejar desengancharnos del anzuelo tan fácilmente. Porque el Señor dijo, pero yo les digo, el que se enoje contra un hermano es digno del juicio del tribunal. El que le diga fatuo a un hermano, el que le diga insensato, es digno del fuego del infierno. Y esas son palabras fuertes. Y algunos han criticado a Jesús diciendo él vino a criticar la ley de Moisés, a hacerlo más blandito, más flexible, y de ninguna manera. Algunos han dicho que el Dios del Viejo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Eso es falso también. Lo que está ocurriendo es una mala interpretación de las Escrituras. Jesús lo que está haciendo es levantando la barra, enseñando de que no se trata tan solo del acto de matar, pero cuando tú tienes en tu corazón ese odio o ese enojo o esa aversión a una persona que te motiva a insultarlo, a enojarte contra él, el espíritu de ese enojo, el espíritu de ese coraje es el mismo espíritu que lleva a las personas a cometer el acto de asesinato. Por eso Jesús enseña que si eso está en tu corazón, tienes que arreglar tu vida con el Señor. Y vamos a ver, porque estamos hablando de relaciones, de cómo restaurar relaciones rotas, y las escrituras que leímos nos da alguna dirección, ¿verdad? Hay 4 cosas que vamos a discutir hoy de cómo podemos arreglar las relaciones rotas. Y lo primero es que tenemos que tomar la iniciativa cuando es o no es tu culpa. Sea o no sea tu culpa, tienes que tomar la iniciativa. Vamos a mirar Mateo 5, 23 al 24, lo que Jesús dijo en Mateo 5, 23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. La próxima diapositiva, por favor. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Vamos a subrayar la palabra y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense que no está adjudicando culpas, no está adjudicando responsabilidades, pero sí está diciendo a la persona que si tú recuerdas que tienes algo contra una persona o la persona tiene algo contra ti, está sobre tus hombros la responsabilidad de tomar la iniciativa de acercarte a la persona para pedir perdón. Si tú te llamas ser cristiano, si tú te llamas seguidor de Jesucristo, el Señor está poniendo sobre tus hombros la obligación de tomar el primer paso. Y esto va en contra de nuestro concepto de lo que es justicia, de nuestro orgullo.
Porque a veces nos hemos sentido ofendidos y por nuestro orgullo no queremos ir a tomar la iniciativa a pedir perdón. Va en contra de nuestro sentido de justicia, pero Él fue el que me ofendió, Él fue el que me hizo mal. Yo no tengo que ir para allá. Pero el Señor no da lugar a discrepancias ni a discusiones. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, nosotros debemos de tomar la iniciativa y buscar la reconciliación de parte de Dios. Lo otro es, la reconciliación es prioritario. Es prioritario la reconciliación. Y mira cuán prioritario es. Regresamos a Mateo 5, 23 a 24. A ver lo que dice esa escritura. La próxima diapositiva, por favor. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Fíjate que está poniendo la reconciliación por encima de un acto de adoración, de presentar una ofrenda. Y podemos pensar en cuántos actos de adoración y sacramento. Hoy vamos a celebrar Santa Cena. Y el Señor está diciendo, si tú vas a participar de la Santa Cena, si tú vas a participar de dar tu ofrenda, pero recuerdas que tienes algo contra tu hermano, tienes que ir a reconciliarte con él primero. Es prioritario, es importante, de suma importancia que nosotros busquemos esa reconciliación con las personas. ¿Y sabe qué más? Es inconveniente. Recuerden que el Señor está hablando en Galilea, está dando el sermón del monte. Galilea, como dije al principio, queda alrededor de 80 millas de Jerusalén. Había 3 ocasiones en el año donde los judíos hacían una peregrinación a Jerusalén para celebrar una fuerza. Está la Pascua, está Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y una vez ellos estaban en Jerusalén, aprovechaban la oportunidad, ¿para qué? Para presentar ofrenda en el altar. Jerusalén era el único sitio donde podían presentar ofrenda en el altar. Nos pasa a nosotros, todos nosotros, la mayoría de nosotros, planificamos algún viaje, algunas vacaciones en el año. Ir a Disney World, coger un crucero, ir a Europa. Y los muchachos ya estamos planificando y tienen mucho entusiasmo y mucha alegría. Vamos a viajar, vamos a regresar a nuestro país a ver a los abuelos y planifican el viaje. Y así ocurría en Jerusalén para estas festividades. Las personas veían con ansias el momento para subir a celebrar la Pascua y Pentecostés y todas estas actividades. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos cuando estaban ahí? Si tú estás en Jerusalén, en el templo, ofreciendo tu ofrenda y recuerdas que tiene algo contra tu hermano, vete para atrás para Galilea, 80 millas. Y reconcíliate con él primero antes de venir a presentar tu ofrenda aquí. Así de difícil e inconveniente, pero a la vez así de importante es la reconciliación. Si lo ponemos en nuestro diario aquí, eso equivaldría a ir de aquí a Port St. Lucie, por ejemplo. O ir de aquí a más abajo de Miami, ¿verdad? 80 millas. Nosotros es fácil porque tenemos vehículos y tenemos buenas carreteras, pero esa gente tenía que ir a pie. Era bien inconveniente, pero eso ilustra lo prioritario y lo inconveniente que puede ser una reconciliación. La reconciliación es difícil, no solo es inconveniente, es difícil. Mira lo que dice Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Más resiste el hermano ofendido, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Las personas que se ofenden se trancan, se cierran y son más resistentes y más difíciles de convencer y de restaurar que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de una fortaleza. Hemos tenido esa experiencia. Quizás algunos de aquí, mientras estamos hablando de esto, están pensando en alguna persona
está llegando a su mente, a su corazón, quizás alguna persona con el cual tienes alguna diferencia, con el cual tiene una relación rota, tienes en tu corazón alguna raíz de amargura. Y la invitación del Señor es a que rompamos esa división y nos reconciliemos. Y esto es difícil porque la mayoría de las veces implica, es duro, hiere nuestro orgullo. Se requiere una conversación difícil. Y muchos de nosotros no nos sentimos incómodos de ir a acercarnos a conversar con las personas sobre estos asuntos escabrosos, ¿verdad? Levanta recuerdos del pasado que pueden ser dolorosos para nosotros. Es difícil volver a restablecer las relaciones con las personas. Lisa TerKeurst dijo en su libro, escuchen esto, Lisa TerKeurst en su libro, las relaciones a menudo mueren no por conversaciones que se tuvieron, no mueren por la conversación que se tuvo que llevó a la rotura, sino por conversaciones que eran necesarias pero nunca se tuvieron. De ahí es que se mueren las relaciones. Uno tiene que tomar la iniciativa para hablar con la persona. Eso requiere valentía requiere coraje y valentía. Hebreos 12, 14, 15. Y habíamos dicho que era urgente. Perdóname. Estamos en Mateo 5, 25. La reconciliación es urgente, es una urgencia. El Señor dijo, cuando recuerdes que tienes algo contra tu hermano, ve pronto y reconcíliate con él. Es time sensitive, como dice el americano. Es urgente. El versículo 25 dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Si hay una diferencia hay que resolverlo en el momento. No le des larga al asunto. No espere de que se va a resolver solo. Porque mientras más largas le damos a la discordia, más oportunidad hay para el pecado. De que crezca en nuestro corazón esa amargura y ese dolor. Más oportunidad de hablar de la otra persona, de contarle a otro lo que te pasó con fulano, de la discordia, de la calumnia, del chisme y de la amargura. Y no queremos que esa amargura eche raíces en nuestro corazón, por lo que dice Hebreos 12, 14 al 15. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Esta es la persona que estás ofendida, la persona con quien estás separado. Tú quieres demostrar gracia para con esa persona. Pero tú mismo puedes quedarte fuera de la gracia de Dios si no establece esa reconciliación. De que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La raíz de amargura, ese sentimiento amargo en tu vida que tú cargas por años, que no puedes ver la persona ni en pintura, te trae unos recuerdos tan desagradables y eso causa dificultades y corrompe a las personas. Así que hablamos de cómo es que podemos restaurar las relaciones, las cosas que debemos de hacer. Pero voy a darles ahora como unos ejemplos prácticos de cosas que vamos a hacer. Vamos a ir por una lista y esto es sacado del libro del pastor y autor Rick Warren, Una vida con propósito. Él dedica un capítulo a esto. Y él da algunas recomendaciones, cosas prácticas. Lo primero que debemos de hacer es hablar primero con Dios. Debemos de hablar primero con Dios. Antes de hablar con la persona, debemos de ir delante del Señor para que el Señor nos ilumine
para que el Señor nos dé sabiduría, nos ayude con las palabras correctas, pero a la misma vez pedir que el Señor toque el corazón de la persona con quien vamos a conversar, para que surja la paz. Lo otro que ya lo mencionamos, tomar la iniciativa, eso nos toca a nosotros. Ve primero y ve rápido. La iniciativa está sobre nuestros hombros de resolver el conflicto. Debemos de separar el problema de la persona. Todas las personas, todos somos creados a imagen de Dios, todos somos pecadores, todos tenemos nuestras faltas, no hay nadie perfecto, todos somos merecedores de otras oportunidades, todos somos merecedores del perdón y la gracia de Dios. Así que tenemos que aprender a separar el asunto, el problema de la persona y ver a la persona como lo que es, ¿verdad? Un hermano, un ser humano como nosotros. Debemos de escuchar para comprender, dar oído. Todas las personas tienen una historia de vida. Y la historia de vida y la experiencia de vida crean perspectivas en las personas. Las decisiones que yo tomo, mi visión del mundo, mi cosmovisión, que esperemos nosotros cristianos que esto esté alineado con la visión bíblica, ¿verdad? Pero nuestras experiencias vividas van a influenciar la perspectiva que nosotros tenemos sobre las cosas. Así que tenemos que sentarnos a escuchar a las otras personas por qué reaccionaron así. Tienen sus motivaciones, a lo mejor tuvieron unas experiencias que lo hicieron o lo llevaron a actuar o pensar de alguna manera. Así que tenemos que aprender a escuchar para comprender. Y tenemos que disculparnos por nuestras acciones. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer las culpas que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos tienen dificultad en pedir perdón? Aquí. Veo algunas manos. ¿Cuántos no tienen dificultad en pedir perdón? Veo muchas manos también. Yo no tengo dificultad en pedir perdón. Yo le pido perdón a mi esposa aquí casi a diario. Casi a diario le pido perdón a mi esposa. Yo le pido perdón a mis hijos. Y a veces siento como que tengo que volverle a pedirle perdón. Como que haberle pedido perdón una vez por cosas que yo he hecho, como que no es suficiente. Y es algo con que yo tengo que trabajar. Pero el yo pedirle perdón a mi hijo no me hace menos papá, no me hace menos autoritativo. No me rebaja. Al contrario, eso ayuda a establecer esos lazos de respeto y de amor y ayuda a sanar tantas cosas. Tenemos que aprender a pedir perdón, particularmente con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares y con todas las personas con que estemos disgustados. Y tenemos que buscar la reconciliación. La reconciliación no significa resolver el problema o la discrepancia. Podemos tener muchos amigos que no piensen como nosotros. Se acercan unas elecciones por ahí. Tenemos amigos republicanos, otros demócratas. Tenemos uno ultra izquierda. Tenemos otro ultraderecha. Y puede ser que nunca nos pongamos de acuerdo en nuestras inclinaciones políticas. Pero eso no quiere decir que no podemos ser amigos, no podemos tener una relación. Ellos no van a quizás formar parte de tu círculo íntimo de amigos, pero no hay por qué estar enemistado con estas personas. Y finalmente, ¿por qué podemos hacer eso? Porque Jesús nos perdonó y nos reconcilió con Él primeramente. Mira lo que dice Colosenses capítulo 13 de Colosenses. De modo que se toleren. Él nos está invitando a que nos toleremos. Esto es Pablo. Unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, si eso lo podemos subrayar. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ya mismo vamos a celebrar la Santa Cena. Las Escrituras dicen que Jesús, cuando fue crucificado,
Él estaba reconciliando al mundo con Dios. Y también Él nos está invitando a ser agentes, embajadores, instrumentos de reconciliación. Pablo dice en 2 Corintios 5, 18, 19, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Estamos llamados a ser agentes de reconciliación porque Jesús lo hizo primero por nosotros. Así que nosotros, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios. Te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Y que la gracia de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea sobre todo este pueblo y sobre todo el pueblo de Dios en toda la tierra. Amén. Amén. Bendiciones. Pueden irse en paz.